Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir revisando los temas en que habíamos quedado, que era precisamente, habíamos presentado las fuentes independientes, así que vamos a continuar hoy día con las fuentes dependientes o controladas. De todas maneras, le vamos a dar una mirada al apunte que desarrollamos la clase pasada, más que nada para estar en contexto, ¿ya? Por si acaso alguien de repente por ahí se perdió la clase, por algún motivo no la ha podido ver. Vamos a dar una mirada rápida. Entonces, apuntes paralelo 1. Aquí podemos encontrar el apunte de la clase 4. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo en la clase pasada? Partimos revisando este problema, no es de la guía, es de una prueba, de hecho, en el cual yo les preguntaba si es que habían resistores que estuvieran en serie o en paralelo. Ustedes al mirar el circuito, bueno, algunos me dijeron que podían haber algunos que estuvieran en paralelo, ¿cierto? Pero fuimos descartando esa opción, ya que en realidad no se daba el caso que ningún par de elementos compartiera un nodo de forma exclusiva para que estuvieran en serie, ni tampoco que compartieran los dos nodos. Siempre como que algo nos faltaba. Y en definitiva lo que sucedía era que no estaba ni en serie ni en paralelo ninguno de los elementos. Por eso en realidad aquí lo que había que hacer era una conversión estrella delta o delta estrella. Yo les presenté aquí las ecuaciones que ocupamos para obtener los elementos que son equivalentes y les decía que en realidad esto se puede ocupar como un formulario, ¿ya? Y luego de eso empezamos a buscar dónde poder convertir. Habían varias alternativas, ya que teníamos, por ejemplo, una delta acá, teníamos una estrella por acá, ¿cierto? Otra delta por acá, y en realidad otra estrella, ¿cierto? Varias configuraciones o varias estrellas y delta que podríamos convertir, ¿ya? Sin embargo, yo le decía que por lo general hay que mirar dónde nos conviene más, hacer un poquito de reemplazar aquí los elementos y decir, ya, si yo elimino la delta que está acá, por ejemplo, ¿qué me queda? Y en el caso que elegimos, ¿cierto? Nos quedaba justamente que R1 queda en serie con ese resistor, R2 con S y R3 con S. Y luego esto se podía calcular como un paralelo, ¿cierto? Y después sumar con R3 y con 15 y así poder seguir agrupando. Entonces el objetivo siempre es buscar eso. ¿Con cuál conversión logro llegar a series paralelos? Y que ojalá no requiera una nueva conversión, ¿ya? Hay veces en las cuales nosotros podríamos hacer otra nueva conversión y ahí llegar a una estructura más simple. Funciona igual, no va a ser incorrecto, sin embargo no es el camino más rápido. Por eso que tratamos de buscar siempre hacerlo de una conversión, siempre que sea posible, ¿ya? Luego también vimos que en el caso que fueran los tres resistores iguales, para convertir de delta, ¿cierto? Que era lo que teníamos acá, a una estrella, nos pasaba que simplemente había que dividir por 3, ¿ya? Y eso en base simplemente a la expresión que tenemos ahí. Porque si R, A, RB, RC son iguales, claramente me va a quedar siempre un R sobre 3, que es justamente lo que vimos ahí, ¿ya? Nos dio 4 y ahí empezamos a agrupar en serie y paralelos, como les comentaba, hasta que eventualmente llegamos a este circuito, que yo después lo escribí completo, ¿cierto? O sea, 5 más el paralelo ellos 2 y más 15. Así que en definitiva nos daba 34,24, o este valor, ¿cierto? Si es que lo quisiéramos escribir con la fracción, que es de hecho mi recomendación. También les mostré, me acuerdo en esa clase, cómo poder crear una función de, por ejemplo, un paralelo en la calculadora, ¿ya? Así que por ahí, si le llama la atención hacer ese tipo de cosas, después me avisan y podemos preparar algún video, programar algunas funciones, que son, la verdad que son bastante útiles, porque en principio todo lo que nosotros podemos hacer en la calculadora, así con nuestras manos ingresando datos y poniendo operaciones, todo eso se puede programar, todo, porque en realidad está todo disponible, ¿ya? No está solamente reducido a las típicas, por ejemplo, sentencias de control que uno tiene en programación, sino que se pueden usar incluso las funciones de la misma calculadora, por lo cual es bastante potente. Y después de eso terminamos la clase revisando lo que eran las fuentes independientes. Yo les decía que habíamos trabajado bastante con la fuente de voltaje ideal, ¿cierto? Que es la que se representa con un círculo y un más y un menos, y el valor, obviamente. Y en realidad lo que hace esta fuente es fijar el voltaje. Por eso se dice que es ideal, porque en la realidad, si es que yo le pido más corriente y más corriente y más corriente, lo que va a suceder es que la tensión va a ir colapsando, hasta que no va a ser capaz de suministrar la potencia que se le requiere. Eso es lo que ocurriría realmente. Sin embargo, este modelo es suficientemente bueno, porque yo después, si quiero modelar una fuente real, yo le agrego un resistor o lo que se requiera. Así que en realidad no nos afecta que este modelo ideal no exista en la realidad, ¿ya? Porque el objetivo de ocuparlo es poder simplificar los circuitos y resolverlo. En el caso de la fuente de corriente ideal, tenemos que lo que hace ella es fijar la corriente. O sea, para cualquier voltaje, ella me entrega siempre la misma corriente. Lógicamente, en el mundo real
Eso no sucede porque no le podría estar pidiendo, no sé, 1000 volts y que me mantenga la corriente, ¿ya? Sin embargo, es suficientemente bueno para resolver diferentes problemas. Y también hay que mencionar que en el caso de la fuente de corriente, la verdad es que uno no tiene una fuente de corriente, así como por ejemplo una fuente de tensión, que ustedes pueden tener una pila, ¿ya? Sino que una fuente de corriente se construye con otros elementos, por ejemplo con transistores, ¿ya? Y que bajo un determinado rango de operación son capaces de mantener la corriente relativamente constante, ¿ya? Pero siempre obviamente hay algunas variaciones. Sin embargo, el elemento aún así es igual muy práctico. Luego, próxima clase, que es la de hoy, fuentes dependientes o controladas, y además el método de malla, la parte 1. Así que, si tienen alguna duda, por favor me comentan, ¿ya? Porque ahora vamos a pasar directamente a las fuentes controladas o dependientes, ¿ya? En principio, ¿qué son las fuentes controladas o dependientes? Como vimos en la clase pasada, las independientes fijan un valor. Por ejemplo, yo tengo que esto podría ser 5 volts, ¿ya? Y lo que está diciendo esta fuente es que entre este nodo donde tengo el positivo y ese nodo donde tengo el negativo hay 5 volts. Eso es todo lo que me dice, ¿ya? Y una fuente de corriente independiente lo que hace es fijar la corriente. Yo la conecto a una rama y por ahí van a circular 2 amperes. Así de simple. Eso es lo que hace. Claramente no tendría sentido hacer algo así. ¿Se imaginan que yo conecto algo así en un circuito? ¿Por qué digo que no tiene sentido? Porque estaría diciendo, mira, esta fuente va a fijar la corriente que circula por la rama en 2 amperes y esta la va a fijar en 3. ¿Qué va a circular entonces? No, no vamos a sumar ni nada, ¿ya? Esto no sería válido. No sería válido porque obviamente estaríamos diciendo que van a haber diferentes corrientes en una misma rama. No tiene sentido, ¿ya? Así que, en realidad, lo que hacemos es eso, fijar la diferencia potencial y fijar la corriente que circula por una rama. Ahora, las fuentes dependientes, la única diferencia o la diferencia principal es que su valor ya depende de otra variable. No es independiente, ¿ya? No lo definen. ¿Y cómo nos quedaría? Vamos a dibujarla acá para que sea mejor. A va a ser así. Va a ser una fuente de voltaje. Fíjense bien que ahora estoy usando un rombo. Y además tengo un más y un menos porque es una fuente de voltaje. Siempre tiene que estar definido. Y su valor podría ser alfa, que va a ser una constante por una tensión, ¿ya? Por una tensión cualquiera. Luego, ¿qué va a pasar con la fuente de voltaje controlada por corriente? Acá está. Vamos a tener que va a ser muy parecida, o sea, va a estar representada con un rombo, indicándome que es una fuente dependiente, pero como en este caso tenemos que depende de una corriente, nos va a quedar algo de estas características. Ahí, una corriente cualquiera, ¿ya? Para el caso de C, que vendría a ser nuestra fuente de corriente controlada por voltaje, va a ser también obviamente dibujada con un rombo, indicando que es una fuente dependiente o controlada. Como ustedes pueden notar, en realidad el rombo lo voy a llevar siempre que sea este tipo de fuentes. Pero ahora va a tener una flecha dentro, porque es una fuente de corriente. Esto es lo más importante. Si tiene un más y un menos, es una fuente de voltaje. Si tiene una flecha, es una fuente de corriente. Después, obviamente, de qué depende lo vamos a ver acá, en su valor, ¿cierto? Esa es la diferencia, porque en el caso de una fuente independiente me diría directamente, no sé, 12 volts. No me diría que depende de otra variable, ¿ya? Y acá tendríamos algo muy parecido. Vamos a ponerle cualquier otra cosa. Vamos a ponerle que depende de voltaje. No se olviden que estamos viendo esta fuente, la C. Y por último tendríamos otra fuente, la D que vamos a dejar acá, que va a estar representada con este rombo también, porque es una fuente dependiente, con una flecha porque es una fuente de corriente, y va a depender de un valor que en este caso va a ser una corriente, una constante. Entonces cualquiera, le vamos a poner epsilon. Y le vamos a poner acá corriente. ¿Sí? Y una pregunta que quizá alguno de ustedes se puede estar haciendo es ¿qué pasa con las constantes? Porque en realidad podemos ver que en un momento determinado yo multiplico ese alfa por B y me da una tensión, ¿cierto? Acá yo multiplico ese beta por I y me da una tensión. Acá este gamma lo multiplico por un voltaje y me da una corriente. Y aquí obviamente multiplico ese épsilon por un I y me da una corriente. Entonces vamos a notar que claramente las constantes no tienen las mismas unidades, ¿cierto? No necesariamente tienen las mismas unidades.
Así que aquí vamos a escribir algo. Las constantes, alfa, beta, gamma, epsilon, tienen, vamos a ponerle y epsilon, tienen las unidades que convenientemente nos entregan una tensión o corriente según corresponda. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad si empezamos a buscar qué es lo que sería o cuál sería la unidad de cada una de ellas, si les pregunto a ustedes, ¿qué unidad tiene este alfa? ¿Qué unidad debería tener? La clave está que me produce un voltaje, ¿cierto? ¿Tendría que tener unidad? Ya, vamos a identificarlo en un momento. Fíjense bien. De esta forma, y aquí voy a escribir las unidades que tiene. De esta forma, que es una de las dudas que a veces les puede surgir a uno cuando empieza a ver este tipo de fuentes. Volt sobre volt. Ah, claro. Ahí sí está bien, Tomás. Muy bien. Así que alfa sería adimensional o directamente decimos que es una ganancia. Alfa es adimensional y en electrónica o electricidad le llamamos ganancia a eso. O una ganancia, pues una ganancia. ¿Por qué le decimos ganancia? Porque en realidad es como si yo tomo, imagínense, un voltaje que es 5 y lo multiplico por una ganancia de 10, me va a dar 50. Entonces, por eso digo que está ganando valor, por decirlo así. Tenemos entonces que nuestro beta, ¿qué sería? Amper sobre volt. Ya, miren, entonces tendría que ser claro, tendría que ser una resistencia. Como dices tú, amper sobre volt, ¿cierto? Es una resistencia. ¿Sí? Porque yo tomo entonces una resistencia, lo multiplico por una corriente y me da precisamente un voltaje. Así que sería claro. En este caso, de hecho, sería amper sobre volt. Sí, tiene sentido. Recuerden que teníamos que B igual a R por I. De hecho, sería al revés. Ahí sí. Volt sobre amper. ¿Sí? O más fácil, una resistencia. Para que multiplicarlo por la corriente me dé precisamente un voltaje. Y para el caso de gamma, ¿qué me va a dar ahí? Es una conductancia. Conductancia. ¿Se acuerdan qué era la conductancia? Recuerden que yo tenía la ley de Ohm y era B igual a R por I. Y yo podría expresar esto también de la siguiente manera. Podría despejar el I y me queda I igual a 1 sobre R por B, y eso se representaba como GB. ¿Ya? Y esta era la conductancia. ¿Sí? Vale decir qué tan fácil es para una, o qué tan fácil es que circule una corriente a través de un elemento. ¿Ya? Es como el inverso, el opuesto de lo que sería nuestra resistencia. ¿Y qué más tendríamos? El caso de ese epsilon, ¿cierto? Si aquí tengo que obtener una corriente y yo estoy tomando una corriente, el epsilon naturalmente tendrá que ser adimensional o una ganancia, como le llamamos nosotros. ¿Sí? Por eso se dice que en realidad cada una de las constantes tiene las unidades que convenientemente nos entregan una tensión o corriente según corresponde. Por eso digo, convenientemente. O es una ganancia. Quizá le haya puesto adimensional o ganancia. Démoslo así igual, ¿no? Para ser consistente. Ups, me borro eso. Ganancia. Ganancia. Ganancia, ahí sí. Ya. Entonces, repitiendo, tenemos estas 4 fuentes que en realidad se puede dividir en 2 fuentes, o sea, 2 tipos de fuentes. Las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Las fuentes de voltaje pueden depender de un voltaje o de una corriente, ¿cierto? Aquí tenemos esos casos. ¿Cómo sé que es una fuente dependiente o controlada? Por el hecho de que está representada con un rombo. ¿Cómo sé que es una fuente de voltaje? Porque dentro de ella va a tener un más y un menos, que me va a indicar la referencia del voltaje, ¿cierto? Y el valor aquí podemos ver que depende de un voltaje o una corriente, ¿cierto? Y las constantes, como les decía, van a tener las unidades que corresponda para que convenientemente me dé un voltaje.
Tenemos también las fuentes de corriente que están acá, que son esas dos de ahí, donde una depende del voltaje y otra de la corriente, como ustedes pueden ver. Y nuevamente, ¿cierto? Tienen la unidad, las constantes que corresponda para que justo me dé una corriente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Muy bien, porque ahora vamos a resolver un problema de la guía. Aprovechemos de resolver uno de la guía, donde tenemos una fuente dependiente. Estoy buscando la guía donde la dejé. Acá está la guía, ¿no? Acá debería estar, precisamente. Me han pedido también que resolvamos el problema, así que le vamos a dar una mirada al final, ¿ya? Y estamos buscando por mientras el problema, este problema. Problema relativamente simple, porque el objetivo más que nada es comprender cómo nosotros operamos y cómo finalmente trabajan las fuentes dependientes, porque las vamos a ocupar bastante, la verdad. Uno podría preguntarse también quizás de dónde aparecen estas fuentes dependientes, porque uno dice, ¿qué son? ¿Cierto? ¿Cómo van a depender de algo? Y en realidad estas fuentes dependientes son parte, la mayoría de las veces, de los modelos de transistores, de MOSFET, otro dispositivo de ese estilo, ¿ya? Dispositivos electrónicos, que son modelados usando este tipo de fuentes. Y obviamente en el circuito uno ve la fuente dependiente y no sabe de dónde venía, ¿ya? Pero lo más probable es que haya venido de eso. Este es un ejercicio de la guía. Ejercicio guía 1. Guía 1. Hasta acá nosotros manejamos únicamente la LKB, ¿cierto? O sea, oficialmente en el curso hemos visto eso. Yo sé que por ahí ustedes igual han trabajado con nodos antes, pero vamos a basarnos en lo que hemos revisado, ¿ya? O sea, herramientas del curso hasta este momento. Así que, ¿qué podemos hacer? Claramente tengo una sola malla, así que probablemente me convenga bastante aplicar acá una LKB, que podríamos llamar malla 1. Malla 1. Vamos a poner aquí, aplicamos una LKB en la malla. Una LKB, recuerden una ley de Kirchhoff de voltajes, y usamos ese sentido. Yo usé un sentido arbitrario, lo elegí en sentido horario. ¿Y qué hacemos ahora? La verdad es que, como pueden ver ustedes, acá conocemos la tensión, ahí en realidad no conocemos nada de lo que pasa, ¿cierto? Y aquí conocemos qué cosa. No, sabemos que va a ser ese valor que depende en este caso de 2Bx, y ahí tenemos Bx. ¿Y qué nos falta? Nos falta algo para poder trabajar, ¿cierto? En realidad podríamos o darle un nombre a estas tensiones, ¿ya? Que podríamos hacerlo, o podríamos definir una corriente. En particular, es bastante conveniente definir acá una corriente I. Vamos a ver por qué. Porque si yo defino esa corriente I, después la tensión que tenga acá la podría obtener de esta forma. Entonces yo podría decir, la tensión que tengo sobre este resistor va a ser igual a 1 por I, ¿cierto? Y la tensión que tengo sobre este resistor va a ser igual a 2 por I, porque simplemente estaríamos usando la ley de Ohm, ¿cierto? Eso porque hasta ahora en principio no hemos trabajado con otro método, así que lo estamos haciendo de esta forma para poder resolver. Así que partimos. Podemos partir de la fuente. La flecha viene por acá, llega al menos. Nos queda menos 15. Después seguimos. Y como les decía, aquí le podríamos poner el nombre que quisiéramos, ¿cierto? A esta tensión. O podríamos de plano escribir más 1 por I, ¿cierto? Estaríamos aplicando directamente la ley de Ohm. Voy a ponerle acá el nombre también. Eso estamos haciendo. ¿Sí? Seguimos. Más, porque es una fuente, ¿cierto? Más 2Bx. Aquí desconocemos de momento el Bx. Vamos a ver cómo lo hacemos después. Seguimos. Aquí en realidad uno podría poner, si quisiera el Bx, o podría poner 5i. ¿Ya? Podríamos hacerlo como quisiéramos. Nosotros vamos a ser consistentes y vamos a seguir poniendo, en este caso, más 5i. Simplemente para trabajarlo tal como lo hemos hecho con él y con él. ¿Ya? En el caso de los resistores. Podríamos haber puesto Bx y no habría ningún problema. Después obviamente tenemos que reemplazarlo, obviamente. Seguimos. Y acá tendríamos, ¿cierto? Más. En este caso sería la resistencia por la corriente que lo circula, de positivo a negativo. Recuerden que la ley de Ohm está definida así, ¿o no? En referencia pasiva. Creo que les comenté eso en la clase pasada o en la anterior. Así que nos queda entonces 2 por I. Y esto sería obviamente igual a 0, ya que se nos acabaron los elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos justamente 5 términos. Así que estaríamos ok con eso. Recuerden que, como les decía, podríamos haber dejado esto como Bx, no habría problema de momento, ¿ya? Pero van a ver que en realidad lo que nos sirve en este caso
es conocer qué es Bx. ¿Ya? Entonces les pregunto a ustedes, ¿podríamos resolver así como está? En realidad tenemos dos Nos falta incógnitas. una ecuación. Claro, faltaría una ecuación. Otra cosa que podemos hacer entonces es, por ejemplo, ver qué es Bx. ¿Ya? Porque ver qué es lo que es y, la verdad es que nos requiere un poquito más de trabajo. Acá lo que deberíamos hacer sería buscar Bx. Si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde podemos obtener Bx? En realidad, algo muy importante que quizá por ahí puede De generar. recorrer la malla. De nuevo, pero con las tensiones. Ya, se podría, pero miren lo siguiente. Lo que sucede muchas veces cuando uno empieza a ver este tipo de problemas con fuentes dependientes, no sé si será el caso, pero a veces surge la duda respecto a dónde está el Bx. Entonces, yo he visto situaciones en las cuales de repente alguien piensa que está acá, y en realidad no. Bx siempre está definido donde aparece con más y menos. Aquí, este es Bx, y acá simplemente se está ocupando el valor. ¿Ya? Es como que el Bx podría haber estado acá, por ejemplo, y aquí se está ocupando el valor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que en realidad, si yo me baso en la ley de Ohm, en este elemento donde está definido, yo puedo obtener el Bx. ¿Ya? Yo se lo voy a escribir, porque me interesa que quede bien claro. Luego, si obtenemos Bx, obtenemos Bx a partir del resistor donde está definido. Recuerden que, como les digo, el Bx se define donde aparece con el más y el menos. Ahí me están diciendo, eso es Bx. Y esto es lo que yo tengo que tomar como una especie de muestra, ¿cierto? Multiplicarlo por 2 y me da la tensión que va a tener esa fuente. Así es como opera. Si obtenemos Bx a partir del resistor donde está definido, y aquí obviamente es por medio de la ley de Ohm, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo quedaría la ley de Ohm en ese resistor? Acá, que vamos a dejarlo representado. Un Recuerden, compañero lo puso en el chat, profe. oh, muy bien, exactamente. Sí. Entonces, que nos queda de la siguiente manera. Recuerden que me están diciendo, tengo un voltaje, la ley de Ohm siempre está definida en referencia pasiva. Y de hecho, justo, por eso era conveniente que yo creara esa corriente, ¿cierto? Porque me va a quedar precisamente así. Vamos a ponerla acá también para que así se vea más claro. Ahí. Va a ser la resistencia del elemento por la corriente que lo circula, de positivo a negativo. Por eso pongo énfasis en que tiene ese sentido y que es referencia pasiva. Eso es igual a justamente a la tensión. Así que me queda que Bx es igual a 5 por la corriente que lo circula de positivo a negativo. ¿Ya? Y ahora que ya conozco qué es Bx, pueden ver ustedes que este valor se puede reemplazar directamente acá. Y ahora la única incógnita del circuito va a ser I. Y calculando I, estamos ok. Aunque quizá aquí nos hubiera convenido probablemente obtener el Bx directo, porque era lo que se pedía, pero en realidad ambos caminos llevan a lo mismo. Solamente que yo diría que en este caso un poquito más rápido, porque aquí dejamos solo un Bx, ¿cierto? Entonces era más fácil reemplazarlo a él. De esta forma, si reemplazamos Bx en la expresión 1, que aparece mágicamente ahora, de esta forma, si reemplazamos Bx en 1, nos va a quedar así. Claramente ya estamos listos para resolver. En 1 nos queda de la siguiente manera. Y aquí yo voy a directamente copiar la expresión. Vamos a copiar. Ahí, me fui un poquito para arriba. Ahí sí. Y lo vamos a reemplazar acá. Vamos simplemente a reemplazar por ahora. Después la siguiente línea lo operamos. Nos queda así, ¿cierto? Medio apretado que va ahí, pero ahí está. Así que en realidad podemos desarrollar. Vamos a ver qué nos va a quedar acá. Eso va a ser 11, 16, no, ¿sí? 16, 18, si no me equivoco. 1 Sí, más, profe, está bien. ya, muy bien. Más 2, ¿cierto? Es 7, sí, justamente 18. Así que va a quedar 18 ahí. Y aquí vamos a dejar el 15, ¿cierto? Vamos a dejar ahí. Y en definitiva nos va a quedar la siguiente corriente. Nos va a quedar la corriente igual a I 15 dividido en 18. Pero claramente esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Por 3. ¿Cuánto nos queda entonces? 5 sextos. 5 sextos. 5 sextos amperes. ¿Sí? Y hemos resuelto.
¿25 sextos? Ah, claro, el valor de Bx. Muy bien. Sí. En definitiva, nos queda así el Bx, ¿cierto? Ahora, una vez que ya conocemos la corriente, Bx se puede obtener directo de la expresión que tenemos acá. Que sería entonces, y le vamos a poner ahí un circulillo. Va a ser justamente 5 por eso, 25 sextos. Y lo vamos a dejar expresado así, ¿eh? Estoy poniendo voltaje, ampere. Oh, ¿era voltaje? Ahí sí. Ahí estamos. Y le vamos a poner acá también un circulillo, o en realidad una nube, para que quede bien. Ahí. Repetimos nuevamente porque por ahí quizá algún tema de las notaciones puede generar alguna duda. En principio, ¿qué teníamos acá? Teníamos un circuito con una malla. En estos casos siempre nos conviene mucho trabajar con la LKB, porque en realidad podemos sumar todas las tensiones, igualar a cero, y habría que resolver para una incógnita. Y con eso estamos ok, ¿cierto? Aquí nos surge entonces el siguiente tema, que no conocemos las tensiones en este resistor y ese resistor. Por eso es que de alguna forma tenemos que definirlas. Una opción sería darle un nombre a estas tensiones y después ver lo que son, ¿cierto? Y otra es directamente definir una corriente, tomar acá esta referencia que la definimos nosotros como referencia pasiva, ¿ya? Y así poder aplicar la LKB. Así que partimos, dijimos, ¿cierto? Menos 15, porque la flecha llega por acá. Después dijimos más 1 por I. ¿Por qué podemos decir eso? Porque en realidad estamos aplicando la ley de Ohm y estamos sacando en realidad el voltaje, ¿cierto? Después seguimos más 2Bx. Esta es una fuente de tensión. El hecho de que sea dependiente no cambia la forma que analizamos, ¿ya? ¿Qué será 2Bx? No sabemos de momento, ¿cierto? Porque depende de otra variable, que sería en este caso justamente el Bx. Aquí seguimos, podríamos haber definido más Bx o directamente 5 por I, ¿cierto? Que debería ser igual. Y aquí ustedes quizás ahora notan que en realidad ya teníamos el Bx, ¿cierto? Que era 5 por I. Y por último, más 2I, que sería en este caso la tensión que tendríamos en ese elemento. Eso nos quedó expresado acá. Después de eso, claramente teníamos que obtener el Bx, o en realidad, o el I, ¿cierto? Pero como tenemos solamente un punto donde aparece el Bx, era más fácil buscar qué era. Que justamente era ese 5i. Reemplazamos después el Bx en nuestra ecuación que tenemos acá, y nos queda de la siguiente manera. ¿Ya? Y después, obviamente, el I es la única incógnita, así que resolvemos para I. Y nos queda 5 sextos. Por último, como ya conocemos cómo está definido el Bx, podemos simplemente decir que es 5 por I. ¿Ya? Y nos daría el resultado. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Se entiende, profe? Ya, muy bien. Sí, me preguntan si hay un ejercicio, no, me dicen que hay un ejercicio en el PPT que se puede haber complicado un poco. A ver, busquemos. Es en el PPT 1, supongo. ¿Dónde está el PPT 1? Vamos a buscar el PPT 1. A ver, a ver. ¿Será este? En el 2. Ah, en el 2. Ni siquiera recuerdo que el apunte. La verdad es que nunca lo veo completo, pero veamos. ¿Qué problema será? El último. De controladas, ¿no? Tiene que ser por acá. Se parece mucho. De hecho, este problema me gusta más que el que acabo de hacer. Pero bueno. No, es casi lo mismo El en de realidad. abajo, profe. ¿El de abajo? ¿Este? Sí, Ah, creo que ese es al que se refiere el compañero. muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, en principio, ¿qué sucede acá? En realidad, aquí tenemos lo que se le llama un circuito desacoplado. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Qué es desacoplado? Porque en realidad, si ustedes se fijan, si yo aplico una LKB en esta malla, por ejemplo, yo puedo resolver y obtener cualquier cosa. ¿A qué me refiero con eso? Que en realidad uno puede obtener la corriente que circula, ¿cierto? Y con la corriente que circula podría calcular la tensión acá y acá, por ejemplo, si es que lo quisiera. Y después de eso, ¿qué sucede en este circuito? En este circuito, lo único que se requiere del circuito anterior es el valor de AB. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, calculo la corriente, ¿sí? Sería igual a qué cosa? BF sobre la suma de 500 y de 1 mega, ¿sí? Tengo la corriente. Y luego con la corriente yo lo multiplico por este resistor y voy a tener la tensión que va a ser VAB, ¿sí? Y después ese VAB se puede poner acá y con eso se puede resolver.
Lo que pasa es que aquí lo que realizaron es un divisor de tensión, pero no se presenta antes. ¿Ya? Yo en particular no lo veo mucho porque es práctico para resolver rápido, pero en realidad se puede hacer como lo estábamos revisando. ¿Se entiende a qué me refiero? Que en realidad se buscaba calcular la tensión, pero no le pusieron el más y el menos acá. Este apunte en realidad es un apunte de eléctrica que yo siempre ocupo. Claro. Sí, exactamente, mira. Vamos a verlo acá para que así quede escrito, porque a lo mejor como lo estoy mencionando solamente no queda del todo claro. Este es un problema del apunte. Yo creo que debería en algún momento arreglar ese apunte, pero ¿qué les puedo decir? Entonces, este es un ejercicio final del apunte 2. Ahí sí. ¿Ya? Y en principio se realiza una malla, una LKB en la malla 1. LKB en la malla 1. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, así. Ahí. No estoy seguro si me daban el BF, creo que lo dan el número. A ver. Dan el número, sí lo dan. BF 0.2 volt. 0.2 volt. Vamos a hacerlo, a escribir un poquito mejor ya. Ahí sí. 0.2 volt. Es un voltaje pequeño. Así que aquí yo puedo decir menos 0,2 sería el voltaje, ¿cierto? Más, y aquí yo debería definir, como lo hicimos recién, algún tipo de corriente. Y luego yo voy a llamar I1 yo, a esta corriente, ya que aquí le llamaron I2 a esa. Y decimos entonces, más 500, porque siempre tomamos esto así, usando referencia pasiva, 501, después acá más, este es 1 megaohm, vamos a ponerlo 1 por 10 a la 6, sería por I1, ¿ya? Y eso obviamente a mí se me acabaron ya los elementos igual a 0. Recuerden que lo que está acá es un voltaje, ¿cierto? Porque es una R por I. Y acá también tenemos otra R por I. ¿Sí? Y luego claramente podemos despejar. Entonces podemos obtener lo siguiente. Si lo queremos expresar directamente nos quedaría así. Y 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A 0,2 dividido en la suma de 500 más 1 por 10 a la 6. ¿Cierto? Y eso va a quedar multiplicado por, no, en realidad sería eso. Una forma también, déjeme ver si está todo correcto. Sí, ahí está bien. Esa es la corriente, ¿cierto? Esa es nuestra corriente. Luego, ¿qué habría que hacer para obtener el valor de esta tensión? En realidad, B sub AB es igual a la resistencia del elemento por la corriente que lo circula, según lo que nos indica la ley de Ohm. ¿Sí? Así que nos quedaría entonces 1 megaohm dividido en 500 más 1 por 10 a la 6, ¿cierto? Y eso multiplicado por 0,2. ¿Y qué era 0,2? Justamente el B. Se fijan que en realidad es la misma expresión que aparece ahí, lo que pasa es que claramente aparece como en un paso. ¿Sí? La misma expresión. Y nos da aproximadamente ese valor. ¿Sí? Y una vez que ya conocemos el valor, lo ponemos acá y ahí podemos resolver directamente. Lo vamos a completar. Profe, Y dime. ¿por qué he multiplicado por 0,2? Buena pregunta. Acá. B a B, recuerden que es 1, en este caso 1 por 10 a la 6. Lo voy a escribir todo directamente. Ahí es el resultado. Recuerden que esto es la resistencia, ¿cierto? La resistencia por la corriente que circula. Y la corriente que circula es esta que está acá. Ahí sí. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí. No, gracias a ti, porque a veces uno se le escapan esos detalles. Ahí sí. Bien. Ahí. Cualquier cosa que de repente yo como que no les diga, ustedes me dicen, no, que a mí la verdad es que se me puede escapar. Decirle algo, ¿ya? Entonces nos queda ahí obviamente el valor del BAB, ¿ya? Y que en el problema en particular ponen que es aproximadamente, ¿cierto? 0,2.
¿sí? Yo lo dejaría en realidad con los valores tal cual como quedan ahí, pero bueno. Y luego, ¿qué habría que hacer? Simplemente lo mismo, pero ahora con una malla en esta, precisamente una LKB en esta malla. ¿Sí? Y ahí se aplica en la malla 2 y nos queda de la siguiente manera. Ahora ese B de ahí sería menos 120 por BAB, lo cual ya lo tenemos ahí. Después quedaría más este R, que ese R no estoy seguro si lo dan, parece que no lo dan. Vamos a chequear. Ah, de hecho, Ese es el que hay que encontrar, profe. muy bien. R y por la corriente I. Más el B0. En este caso me parece que está como con uno definido así. C igual a 16. Ah, ya, nos dan el valor 16. 16. Ya. Entonces este sería Es mejor B0. colocar 10 por I2, ¿o no? ¿Tú dices 10 por I2 acá? No, pues, ¿dónde está el B0? En realidad, lo que pasa es que No da ya, lo mismo, en verdad. sí, es que ya veo cómo lo hicieron acá, porque este es un problema de diseño, miren. Lo que están haciendo es esto. Este, por si acaso, es un apunte de eléctrica. Yo siempre lo ocupo y le dejo el nombre del profe, pero la verdad es que dijeron esto, que en realidad nos basta calcular acá, miren. Por ejemplo, si yo defino una tensión, vamos a poner esta tensión, le vamos a llamar B. ¿Qué es esa tensión B? Esa tensión B corresponde a la diferencia potencial entre esta tensión que tengo ahí, le podemos llamar como quisiéramos, ¿cierto? Vamos a llamarle B1, y esta tensión B0. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando. Así que, ¿cómo lo obtengo? Va a ser igual al potencial que tengo en ese nodo, que es B1, menos el potencial que tengo acá, que es B0. ¿Ya? Esto es como que en realidad nos estamos adelantando, ¿ya? Pero lo voy a resolver simplemente para que así vean cómo se hizo. ¿Ya? ¿Y qué tenemos con eso? Que si yo conozco ya que esta tensión B es igual a la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, yo puedo decir entonces, yo si tengo el B y quiero obtener el R, podría decir lo siguiente. Podría decir esto. Podría decir que B, ¿dónde B? Es igual a qué cosa? Es igual a R por I0. Perdón, por I2. ¿Cierto? Ese que está ahí. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que es I2? I2 se puede obtener acá. ¿Sí? Porque nos están diciendo que I2 va a tener que ser igual a qué cosa? Va a tener que ser igual a B0 dividido en 10. ¿Ya? Y el B0 es un dato. Y por eso es como un problema de diseño, es como medio engorroso, pero en realidad es eso. Entonces después yo ya sé el valor de la I2, lo reemplazo el I2 acá, ¿cierto? Y con eso yo puedo decir lo siguiente. Me va a quedar así. R2, así, B1 menos B0. Después al final el R es igual a B1 menos B0. Ahí. Esto es I2. Esto sería 1,6. ¿Sí? ¿Y qué me faltaría escribir? En realidad este valor de acá, este B1, es lo siguiente. Es el BAB, perdón, por 120. 120, BAB. Acá tenemos este menos B0, dividido en el 1,6 que ya me entregaron, ¿cierto? Ahí. Al final conozco todos los valores. ¿Sí? Muy engorroso. La verdad es que para estos problemas de diseño tienden a ser así. Yo por eso es que no lo veo directamente. Y de hecho no se evalúan esto. ¿Ya? Pero en Profe, realidad, arriba son 1,6 amperes, creo. sí, tienes toda la razón. Gracias, gracias. Ahí sí. Ahí. ¿Cierto? Entonces sería este valor. El BAB. El B0 es el valor 16 que nos indican como un dato, ¿cierto? Y el I0 es justamente ese. ¿Sí? Y ahí se puede resolver. ¿Y cuánto supuestamente da? 5, supuestamente. ¿Ya? Pero como les digo, yo la verdad es que por eso es que no veo esa parte del apunte. No me gusta mucho esa parte. Porque siento que en realidad se basa como en otras cosas, como este curso es de análisis y no de diseño.
Sí, así que si les parece muy raro, estos problemas, como les digo, no aparecen, no los vemos nosotros. Porque en realidad, como les digo, son de diseño. Así que bueno, en definitiva, ¿qué fue lo que se hizo? Se realizó un LKB acá para así conocer el valor de esa tensión, ¿ya? Que se llegó ahí a ese valor. Luego, como esto se conoce, y esto también se conoce porque es un dato, nos dicen que V0 es 16 volts, ¿ya? Yo puedo basarme en lo siguiente, que esto es algo que nosotros no hemos visto todavía, pero en realidad que una tensión, como es una diferencia potencial, yo puedo decir que va a ser esta tensión de acá, que yo conozco en este caso que es V1, porque es 120 por VAB, que supone que uno ya lo calculó, menos esta tensión que me están dando, que son 16. Entonces yo después puedo decir, entonces si eso es así, basta que yo simplemente exprese esto de la siguiente manera. Y uno que dice ahí, pero bueno, ¿y cómo obtengo el I2? Y el I2 lo obtengo de acá, porque ya conozco resistor y conozco la corriente que circula, o perdón, conozco resistor y conozco el voltaje. Entonces por ley de Ohm, yo obtengo esto. ¿Se fijan? Eso es como medio raro, como que parto al revés, ¿o no? Ahí. Y ese sería el último problema. Este de acá se parece mucho al que nosotros hicimos, ¿cierto? Así que ahí lo pueden revisar posteriormente, comprobar si es que le da exactamente lo mismo, porque la dinámica es muy parecida a la que nosotros hicimos el de acá. Acá, ¿cierto? Y le aprovecho de comentar algo, que esto que ustedes están viendo acá es precisamente un modelo. Esto es un transistor bipolar, es un dispositivo así, que se modela como un resistor, conectado así, una fuente. De hecho, no es un transistor bipolar, es un transistor, es un FET, es así. Solo como un dato. Ahí, ahí sí. Ese es el elemento que está ahí. Pero, como les digo, nosotros en particular trabajamos con circuitos, pero no le damos un sentido electrónico, por decirlo así. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver directamente una herramienta más poderosa. Usted hasta ahora, probablemente algunos dirán, oye, como que es medio raro, como quizás no se entendió muy bien eso, pero por eso es que surgen estos métodos, ¿ya? Los métodos de análisis que nosotros vamos a ver en el curso nos permiten resolver problemas sin tener que andar definiendo cosas, que más, que menos, y muchas flechas, porque son y están diseñados para poder trabajarlos y en realidad programarlos. Para eso están diseñados. Entonces, el primer método que vamos a ver nosotros, que yo sé que por ahí ustedes conocen, porque lo han trabajado probablemente en electromagnetismo, siempre me dicen, este método de mallas nos va a permitir trabajar de la siguiente manera. Vamos a escribir el procedimiento, lo vamos a adecuar precisamente a lo que nosotros vamos a hacer en el curso, porque a mí me gusta verlo de una manera bien general. Ahí. Procedimiento. Primero, vamos a definir las corrientes de malla. Definir las corrientes de malla. ¿Ya? Luego de eso vamos a aplicar la LKB, muy parecido como lo hicimos en un principio, en este primer problema que revisamos. Definir, en realidad, perdón, aplicar la LKB, y aquí viene la clave, en función de las corrientes de mallas. Las corrientes de malla. A través de todas las mallas. A través de cada malla. Como que aquí dije muchas mallas. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasa? Obteniendo así una ecuación por cada malla. Tantas ecuaciones como mallas. Como mallas tenga el circuito. Tantas ecuaciones como mallas tenga el circuito. Y por último, lo que vamos a hacer es resolver el sistema de ecuaciones resultante. De ecuaciones resultantes. Ya. Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo donde vamos a ir viendo cómo aplicamos el método. Vamos a tener un ejemplo relativamente simple en un principio. Después obviamente vamos a ir subiendo el nivel y agregando también condiciones diferentes.
que son las condiciones particulares o casos particulares. Vamos a poner otro elemento por acá. Ahí. Y vamos a poner otra fuente por acá. Ahí, vamos a arreglar un poquito esta. Ahí. ¿Ya? Ahí vamos a tener entonces un resistor de 2 ohm, uno de 3, uno de 4, y aquí uno de 1. Y esta va a ser una fuente de 12 volts. Ya, esto lo estoy definiendo totalmente de forma arbitraria, ¿ya? Ahí. Y lo que nos van a pedir acá es calcular las corrientes. O de hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a calcular algo en específico. Vamos a calcular una tensión. Vamos a calcular el menos más B0. Y vamos a calcular también un I0, que va a estar definido por acá. Eso vamos a hacer. Calcular B0 e I0. Ese va a ser el procedimiento. Entonces, vamos a partir así, paso a paso. Procedimiento dice, en principio el punto 1 es definir las corrientes de malla. Así que vamos a definirlas. Y aquí, por si acaso, uno puede definirlas en el sentido que quiera. O sea, yo las podría definir así, las podría definir así, ¿cierto? Así. ¿Cuál es mi recomendación? En realidad, definirlas siempre igual, porque así después los problemas se parecen mucho, entonces se nos hace mucho más simple el poder ir resolviéndolo. Así que en particular, yo siempre la defino igual, la defino así. I1, I2. Pero acá hay que tener en cuenta algo, porque estas corrientes son muchas veces llamadas también como corrientes ficticias. ¿Por qué podríamos decir ficticias? En realidad, están circulando, ¿cierto? ¿Cómo van a ser ficticias? Y es porque, en realidad, la corriente I1, hay partes del circuito en la cual corresponde una corriente. Por ejemplo, ¿dónde? Corresponde una corriente acá, corresponde a esa corriente que circula por la rama, acá también, obviamente, y por acá también. Sin embargo, por esta rama, I1 no es la que circula, o no es la única que circula, sino que hay otra corriente que circula, ¿ya? Que va a ser la I2 también. Y aquí uno entonces podría preguntarse, pero bueno, ¿y si circula la I2, si circula la I1, cómo pueden circular las dos por ahí? ¿Ya? Y la verdad es que va a ser una resultante. Por eso es que se dice que en realidad, en algunos casos, la corriente de malla se corresponde con lo que pasa en las ramas. En otros casos, como este, la verdad es que no. ¿Ya? Por eso es que se le hace como apelativo de ficticia. Así que bueno, una vez que tenemos claro eso de que en realidad la I1 circula por acá y que la I2 circula por acá, podemos entonces empezar a aplicar lo que sería la LKB en el paso 2. Paso 2, aplicar la LKB en función de las corrientes de malla. ¿Qué significa eso? Que en realidad, tal como cuando trabajamos antes, ¿cierto? Yo tenía como un más y un menos, ¿cierto? Esto era, por ejemplo, 5 ohm, y por acá circulaba la I. Yo el voltaje que había acá lo obtenía simplemente como 5 por I, ¿cierto? Eso se refiere a obtener las tensiones en función de las corrientes de malla. Así que aquí voy a hacer algo muy parecido. Parto, por ejemplo, por acá. En el caso de las fuentes, siempre voy a fijarme por dónde llega la flecha. Me preguntan respecto al I0. En realidad, definí el I0 por acá, pero si ustedes se fijan bien, al estar los dos en serie, el resistor de 1 y el de 3, en realidad el I0 es la misma corriente que circula por este elemento. O por acá, ¿cierto? Es la misma, por el hecho de que estén en serie. ¿Ya? Y, como les decía, ¿cierto? Tenemos que, partiendo por esta fuente, siempre tomamos en cuenta la flecha por donde ingresa. Aquí ingresa por el negativo. Así que nos quedaría entonces menos 12. Después seguimos. Aquí algo muy importante y que es una ventaja del método de malla es que nos olvidamos de los signos, en el caso de los resistores. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo no vamos a olvidar, cierto? Y la verdad es que sí, porque yo puedo decir entonces, siempre que llegue un resistor, el término va a ser positivo, en todos los casos. Así que me va a quedar más, va a ser ahora la resistencia por la corriente que lo circula, ¿cierto? En este caso, I1, porque va en el mismo sentido, me queda positivo. O sea, perdón, porque estoy analizando I1, me queda positivo. Siempre va a ser más, y la corriente siempre positiva, la que estoy analizando. Sigo, claramente ahora viene este elemento.
Y aquí un punto muy importante, y que de hecho es un error súper común, es que yo me olvido de estas tensiones que aparecen. Yo no las tomo en cuenta. ¿Cuándo las tomaría en cuenta? Si es que por algún motivo fuera, por ejemplo, una fuente dependiente la que tenemos y no aparece aquí el V0. Ahí recién miro lo que es el V0. Si no me aparece, yo la omito completamente. ¿Ya? Así que yo sigo como si eso no existiera y digo más, porque siempre que esté en un resistor va a ser positivo el término, así que me queda más, en este caso la resistencia que es 4, y aquí viene un punto importante. Como les comentaba yo, ¿qué corriente circula por esta rama central? Ustedes claramente pueden ver que si yo pinté en amarillo, por donde circula la I1, y pinté en celeste, por donde circula la I2, por aquí estarían circulando ambas. ¿Ya? Entonces aquí la clave es decir lo siguiente. La malla que yo estoy analizando siempre queda positiva su corriente. En este caso la I1 que estoy analizando me va a quedar positiva. ¿Ya? Y la corriente que va a circular hacia abajo va a ser la resultante entre estas dos. ¿Y cómo tomo la resultante? En realidad, como decía, esta siempre positiva, y la otra, si va en sentido contrario, queda negativa, y si va en el mismo sentido, queda positiva. ¿Ya? O sea, en este caso, si es que la I2 hubiera venido hacia acá, se hubiera sumado, porque va en el mismo sentido y quedaría positiva. Pero no es el caso que tenemos, ¿cierto? Como va en sentido contrario a mi corriente que estoy analizando, me va a quedar negativa. Por eso me queda menos I2. Si nos acabaron los elementos, igualamos a 0. Repito, partimos, ¿cierto? Dando la vuelta, llegamos aquí con la flecha a la fuente en el negativo, por eso nos va a quedar menos 12. Seguimos. Los términos correspondientes a los resistores siempre nos van a quedar positivos. O sea, en este caso va a ser sí o sí más 2. Por la corriente de la malla que estoy analizando, la cual siempre es positiva. Así que por eso me quedó simplemente I1. Seguimos. Acá me olvido de cualquier tensión que esté definida. Yo siempre tomo positivo los términos correspondientes a resistores. Así que me va a quedar más 4. Y aquí vemos que van a circular dos corrientes. La corriente de la malla que estoy analizando siempre es positiva, por eso me queda más I1, y la otra corriente, al ir en contra, me queda negativa. Si es que hubiera estado definida hacia acá, se hubiera sumado, pero no es el caso, ¿cierto? Y como se nos acabaron los elementos, igualamos a 0. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Vamos a mandar la pregunta. ¿Se entiende, profe? No se me perdió la pregunta. Aquí sí. ¿Se entiende lo que revisamos en este momento? Bueno, ahora lo que habría que hacer es simplemente agrupar los I1, los I2 y dejar expresada la ecuación. Así que aquí claramente tengo 2 más 4 y 1, serían 6 y 1. Y me quedaría, ¿qué cosa? Un menos 4 y 2. Menos 4 y 2. Y eso obviamente va a ser igual a 12. ¿Ya? Y tendríamos así la ecuación 1. La ecuación 1. Que la vamos a dejar encerrada ahí. ¿Ya? Seguimos. Ahora nos vamos a la otra malla y no olvidamos lo que hicimos hasta ahora. Esto le vamos a poner aquí en la malla 1. Malla 1. Vamos a bajar un poquito la ecuación para que nos quede obviamente con la malla que estamos analizando. Ahí. Ya. Y ahora trabajamos en la malla 2. Y para el caso de la malla 2 hacemos lo mismo, podemos partir desde cualquier punto. Y decimos, por ejemplo acá, más, porque siempre los elementos que correspondan a resistores, su término va a quedar positivo. 3, la corriente de la malla que estoy analizando, positiva. Después sigo. En este caso, más 1, siempre positivo el término correspondiente a un resistor. La corriente de la malla que analizo positiva, más I2. Después aquí la flecha, veo por dónde ingresa, porque estamos trabajando con una fuente, así que ahí me tengo que fijar por dónde llega la flecha. Llega por el más, me queda más 5. Sigo, más 4, porque siempre cualquier término correspondiente a un resistor lo voy a tomar como positivo. Y la corriente de la malla que estoy analizando, positiva, en este caso I2. Y me fijo ahora, como yo sé que aquí circulan dos corrientes, ¿cómo va la otra corriente? Si va en contra de la corriente que estoy analizando, se resta, y si va a favor, se suma. Claramente va en contra de mi corriente, así que quedaría menos I1. ¿Ya? Y se nos acabaron los elementos, por tanto, ya estamos ok con nuestra ecuación y igualamos a 0. Una vez que tenemos eso listo, podemos agrupar los I1 y los I2. Claramente I1 solamente vamos a tener un menos 4 y 1, y los I2 van a ser 3 más 1, 4, y más 4, 8. 8 precisamente, y 2. Y como nos queda ese 5, nos va a quedar igual a menos 5. Tendríamos así la segunda ecuación. Ahí la segunda ecuación. Y como tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver, ¿cierto? O al menos vamos a intentar resolver ahora. En definitiva,
o en realidad ahora resolvemos el sistema de ecuaciones. Aquí podemos usar cualquier método. Yo en particular lo que recomiendo mucho es usar la forma matricial, ¿ya? Porque después lo podemos poner en la calculadora directo, ¿ya? Pero pueden usar lo que ustedes quieran, sustitución, igualación, lo que ustedes manejen mejor. Kramer también. Resolvemos el sistema. El sistema de ecuaciones. También yo recomiendo usar la calculadora, porque más adelante en el curso vamos a tener que resolver sistemas que van a tener números complejos. Entonces, a mano, la verdad es que no son tan fáciles de hacer o tan rápidos de hacer. Se pueden resolver igual, pero uno tarda más tiempo. Por eso es que me gusta ir fortaleciendo el uso de la calculadora desde un principio, con los problemas que son más accesibles, ¿cierto? Para que después se le haga mucho más simple trabajar con problemas más complejos. Y de hecho con números complejos, literalmente. ¿Ya? Así que les voy a mostrar la calculadora para que ustedes vean lo potente que es. Aquí. Y también les dejo unos videos en el aula respecto a cómo usarla, que creo que ya publiqué algunos, pero si no, lo vamos a chequear. Ahí. Y 1 y 2. ¿Qué es esto? Es la forma matricial. ¿Se acuerdan de lineal probablemente? Quizá un poco en álgebra, donde uno simplemente va poniendo los coeficientes. Entonces después lo que estoy expresando acá sería el sistema de ecuaciones, pero si yo hiciera esta operación, si yo multiplico el 6 por el I1, ¿cierto? Después menos el I4 por el I2, eso es igual a 12, lo que está acá, ¿cierto? Es una forma alternativa de escribirlo. Y aquí obviamente la segunda ecuación se forma con el menos 4 por I1, más 8 por I2, igual a menos 5. ¿Sí? Es lo mismo. Una forma alternativa nomás. Y ahora vamos a usar la calculadora para que la conozcan. Creo que ya se las presenté, sí. Se llama TI-89, espero que se lleven muy bien. Pueden usar la versión que tengo acá, o pueden usar la versión que es, siempre se me olvida cuál es, creo que esta. Titanio, esta. Es la otra versión. Y en definitiva, ¿qué hacemos? Vamos a agregar las matrices. ¿Ya? Lo voy a hacer lento primero, después, como les digo, igual tengo un video donde lo explico paso a paso. Yo pongo acá second, que es el botón ese que me permite ocupar todo lo que está en azul. Presiono este botón para poner el corchete a la izquierda, después second, corchete a la derecha. Aquí voy a escribir los elementos de la matriz. Entonces yo los pongo 6. Separo las filas, perdón, las columnas por comas. Le pongo aquí un menos 4, este menos pequeño que aparece. Después, para saltarme a otra fila, pongo un punto y coma con second y el 9. ¿Ya? Después pongo el menos pequeño, pongo el 4. ¿Por qué digo que pongo ese menos? Porque en realidad la resta es diferente de hacer negativo un número. Por eso es que si yo pusiera la resta, esta calculadora me da un error de sintaxis, ¿ya? Porque no es lo mismo. Coma, y le pongo el último elemento de esta matriz de coeficientes. Porque ahora voy a escribir esta matriz de esta forma, miren. Esta va a ser A, esta va a ser B, y esta va a ser X, ¿cierto? Y vamos a resolver de la siguiente manera. X va a ser igual a A a la menos 1 por B, ¿cierto? Premultiplicando en la inversa de A. Y así vamos a resolver. Así que ahora, ¿qué hago? Voy a guardar esto en una variable. Le voy a llamar en particular, acá con este botón store o de almacenar, ¿cierto? En alfa A. Y voy a guardar. Ahora, obviamente, si yo pongo A, es lo que va a aparecer en la matriz. Y ahí la voy a poder operar así más fácil. Luego agrego este vector, que va a ser second, corchete de la izquierda, second, corchete de la derecha. Agrego el 12. Pongo punto y coma porque ahora me voy a saltar a la siguiente fila directo, ¿cierto? Y pongo el menos 5 con el menos pequeño. Y esto lo guardo con este botón de almacenar o store en la variable alfa b. Y luego lo último que me queda sería paréntesis redondos, o sea, paréntesis en realidad, pongo la A y la inversa se calcula simplemente elevando con este botón a la menos 1. Eso me da la inversa. Y multiplico por el b. Y eso resuelve. En este caso resolvió de forma aproximada. Lo voy a poner acá. Esto también aparece en el video por si acaso, el cómo configurarla. Ahí, exacto. Y con eso me da los valores exactos. Me da 19 dividido en 8, ¿cierto? Amper. Y aquí me da 9 dividido en 16 amper. ¿Ya? ¿Qué les pareció la calculadora? Muy extraña. A mí me gusta esta versión, la verdad, miren. Esa ocupo yo, la default, la clásica. ¿La han ocupado ustedes esta? ¿O en realidad las Voyage? Por si acaso tengo videos tutoriales de ello. Ahora pueden aprender, porque miren, acá se los voy a mostrar. Estoy pensando dónde los puse. ¿Estarán acá?
Ah, sí están, ven. Está la calculadora, el emulador online. Ustedes lo pueden usar directamente acá. Pero ven, es una nueva oportunidad para aprender a usarla. Ah, sí, les mostré la semana pasada. Sí, de hecho, cuando mostré el programa, ¿cierto? Ahí les mostré un poco. Entonces ahí ustedes pueden trabajar, si por ejemplo tienen Mac o por algún motivo, no sé, la quieren ocupar así nomás. A pesar que esta de repente como que se cae. Por eso es que también les dejo esta otra versión. Que aquí ustedes descargan este archivo, lo descomprimen, queda una carpeta y con eso ejecutan un archivo correspondiente al Excel y corre la calculadora, que es lo que tengo yo. Lo que pasa es que yo lo dejo como linkeado, obviamente, para llegar y ocuparla. Y aquí está un video donde se dice cómo descargar, ejecutar y cambiar la skin. Y otro cómo resolver el sistema de ecuaciones, que es lo mismo que yo hice, mucho más lento, obviamente. Se fijan con un sistema y le voy mostrando y todo. ¿Sí? Ahí los pueden chequear. Entonces, resolvimos. Ahora, ¿qué nos quedaría? En definitiva, tenemos que calcular los valores. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben o me dicen. ¿Cuál era B0? Ahí está. ¿Se fijan que hasta ahora no ocupamos nunca B0? ¿Tiene sentido? I0. Les pregunto a ustedes, ¿qué será B0? ¿Qué será El I0? negativo de I2. Ah, ya, en el caso de, claro, de I0. Sí, efectivamente. Acá el I0 la verdad es que es bien directo porque si nos fijamos en el hecho de que va por la misma rama, ¿cierto? Que la I2, pero va en sentido contrario, como va en sentido contrario va a quedar justamente menos I2. Eso es bien directo, ¿cierto? Si es que hubiera venido para acá, hubiera sido I2 simplemente. Y obviamente es lo mismo si es por acá o si es por acá, porque la única que está circulando ahí es la I2. Pueden ver ustedes que está solamente en celeste, ¿cierto? Y para el caso de la tensión, tenemos que analizar de la siguiente manera. Tal como lo hicimos antes, miren. Vamos a decir B0 va a ser igual a la resistencia del elemento, vale decir 4, por la corriente que circula de positivo a negativo. ¿Cuál corriente circula de positivo a negativo? O sea, la que va hacia acá, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver que claramente yo tengo una corriente que está circulando, la I1, que está circulando hacia abajo, y otra que está circulando hacia arriba, que es la I2, ¿cierto? Y de hecho con los colores pueden ver que circulan dos. ¿Qué hago entonces? Yo voy a decir, la corriente que va en el mismo sentido se suma y la que va en sentido contrario se resta, respecto a lo que requerimos, ¿cierto? Recuerden que necesitamos esta corriente resultante. Así que va a quedar más I2 menos I1. ¿Ya? Menos I1. Repito, ¿qué era lo que hacíamos? Decimos, B0 va a ser igual a la resistencia del elemento, en este caso de 4, por la corriente que circula de positivo a negativo. En este caso, esa corriente, ¿cierto? Acá circulan dos corrientes, por eso tenemos que sacar la resultante. Y la resultante se calcula simplemente tomando como positiva toda corriente que va en el mismo sentido y como negativa la que vaya en sentido contrario. Y si van las dos en sentido contrario, bueno, las dos negativas. ¿Ya? Pero si nosotros definimos esto siempre así, la verdad es que no nos cambia. ¿Ya? Por eso me queda I2 menos I1, ¿ya? Por el sentido que tenemos. Claramente ustedes pueden ver que si hubiera estado más menos, queda al revés, ¿cierto? Ahí está el cambio. Así que con esto podemos simplemente reemplazar y resolver. Vamos a cortar. Y vamos Profe, ¿por qué I0 era menos I2? ya. ¿Por qué es menos I2? Porque va en el sentido contrario a nuestra I2, que está definida hacia acá. Magnitud igual, sentido contrario, por eso queda negativo. ¿Entiendes? Bien. Sí, Muy bien. profe, gracias. Muy bien. Y con esto podemos calcular. Voy a borrar esto que escribí acá. Profe, si ¿Sí? en la prueba, por ejemplo, nos da un negativo, pues nosotros podemos hacer arbitrariamente que es positivo porque lo hicimos al revés, ¿no es cierto? O sea, depende si está definido. Si está, por ejemplo, definido el sentido de la I0, tienen que darlo Ya, como se entrega, o sea, como da el resultado nomás. ¿Ya? ya vale. Ahí. Y calculamos. Así que podemos calcular los valores. Vamos a calcular rápidamente. Nos va a quedar, obviamente, el I0 está listo, o sea, hay que ponerle el signo negativo. Nos quedaría menos 9 dividido en 16 amperes. Y el caso del B0 lo calculamos acá también. Nos quedaría 4 por I2, que lo vamos a poner acá, 4 por, paréntesis, vamos a poner el I2 que es 9 dividido en 16, menos 19 dividido en 8. Ahí está. Y nos quedaría menos 29 cuartos. Sería B0 igual a menos 29 cuartos amperes. ¿Ya? Y ahí tenemos el resultado. Aquí, Volt, profe, volt. gracias. Y aquí, como les decía,
este valor es negativo por el hecho de que justamente va en sentido contrario a la corriente que teníamos definida, ¿cierto? Y muchas veces se preguntan ustedes, no sé si será el caso, ¿por qué significa que dé negativo ese voltaje? Y en realidad, como yo le decía, un voltaje es una diferencia de potencial únicamente. O sea, significa que el potencial en este punto es mayor que en este punto. Eso es todo lo que significa. Porque me está diciendo, B0 es igual al potencial que tengo acá menos S. Y claramente, si este es mayor, me va a dar negativo. Eso es todo lo que significa. No es más que eso. Así que bueno, ¿dudas? Vamos a alejar un poquito para que se vea todo. ¿Sí? Bueno, ese es el procedimiento que nosotros aplicamos para utilizar el método de Maya. En la clase siguiente, el día miércoles, lo que vamos a hacer es ver qué pasa con los casos particulares. Porque claramente ustedes pueden notar que acá yo elegí únicamente fuentes de tensión y resistores. ¿Ya? Pero ¿qué pasará si hay fuentes de corriente? Ahí eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Que para el próximo capítulo, como les digo muchas veces. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo miércoles. Ah, el otro problema. Chao, profe, gracias. Chao, chao, que Cuídese. esté muy bien. Mira, Andrea, ¿sabes qué? Si Profe. quieres te lo puedo responder por mail. Me puedes escribir por mail y después lo publico en el aula igual. Porque estamos... Chao, profe. Chao, que esté muy bien. Sí, Chao, profe, gracias. que esté muy bien, chao, chao. Sí, porque estoy en clase, así que no es la idea pasarnos. Nos vemos.